Claro, estamos con Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad y es Chile, que está aquí a nuestro lado de manera presencial. Gracias, Claudio. ¿Cómo estás? Buenos días. De nada, muy buenos días. Hola, Claudio. Y bienvenida. Gracias, pues sí, yo sé, yo dándole bienvenida, en realidad soy yo la que estoy ¿Al revés? de regreso en realidad. Y saludamos desde lejos, al otro lado del charco, como se dice, desde Londres, a Javiera Arce. Ya la vemos también a través de nuestro streaming, cientista política, integrante de la red de politólogas. Javiera, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes ya para ti, ¿o no? Sí, bastante buenas tardes. Casi buenas tardes. Casi, 11:30, sí. Sí. ¿Cómo están? Saludarlos a ti, Connie, al otro, no me acuerdo el nombre del Claudio y periodista, Gerardo. A Gerardo. y a Claudio. Qué gusto Claudio, tenerte no lo veo hace tiempo. Javiera, con Buenos nosotros. días. Vamos a hablar del tema presidencial, vamos a hablar de Donald Trump. Solo una pregunta, es breve, esta una opinión por el tema que se cumplió ayer un año el mega incendio en Viña del Mar y Quilpué, donde la reconstrucción de verdad objetivamente ha sido mala, muy lenta. Yo esto lo estaba comparando busqué qué datos podía comparar de otro evento y me acordé del terremoto y el tsunami de 2010, donde, por el contrario, Sebastián Piñera tuvo un muy buen número de reconstrucción muy rápida. No lo digo en el afán de que entremos en la cuestión política de decir quién lo hace bien, quién lo hace mal, sino que no deberían sacarse ideas de ahí, digo, para no tener un 26% de reconstrucción y 78 viviendas entregadas de 3.000 familias que quedaron sin casa. Claudio Alvarado y luego Javiera. Sin duda. De hecho, la alusión a Sebastián Piñera no es casual, considerando que uno de los trámites, por así decir, de los trabajos en los cuales estaba embarcado el expresidente Piñera poco antes de su trágico fallecimiento, era justamente aportar con ideas al proceso de reconstrucción. Y de hecho, luego de que él falleció, parte de su equipo continuó con esa tarea y se le hicieron llegar al gobierno una serie de ideas al respecto. Hubo una entrega en La Moneda, estaba, si no me falla la memoria, Jaime Belolio, Iván Poduje, en fin, distintas personas que habían trabajado en esto. Y entonces eso solo aumenta la pregunta, si es que hay una experiencia acumulada por un lado y si es que además tenemos que incluso habían propuestas concretas sobre la mesa que se podían acoger, que podían servir para, en fin, acelerar las cosas. ¿Por qué esto ha sido tan lento? Y tal como tú dices, aquí no es solo la cuestión política involucrada, que por supuesto es parte del análisis, sino que también en último término, aquí hay personas sufriendo. Esto es muy grave. Son fenómenos y tragedias que cambian la vida. Y entonces es muy curioso que, a mi entender al menos, que el gobierno no haya priorizado esto de un modo tal de, digamos, acorde a las circunstancias, acorde a lo que realmente está en juego. Y yo no he escuchado ninguna explicación plausible que logre dar cuenta, que logre justificar por qué ha sido tan lento, extremadamente lento el avance. Javiera. Estoy súper de acuerdo con lo que dice Claudio. A mí me parece claramente complejo que si habiendo experiencia acumulada, habiendo ideas sobre la mesa, no se trabajara primero en un diseño de ciudad resiliente. Nosotros estamos viviendo escenarios de cambio climático muy fuertes, tanto incendios como también inundaciones por el tema de las lluvias. Claramente eso requiere repensar el diseño de las ciudades de tal manera de bajar la temperatura de las ciudades, así como también hacerlas resilientes a absorber este tipo de fenómenos. Entonces, a mí me parece francamente impresentable ya a estas alturas del partido de qué manera o de la manera en cómo se ha tratado, y ahí Claudio dice muy bien, o sea, yo no puedo estar menos de acuerdo cuando dice, acá estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, estamos hablando de vidas humanas. Entonces, con lo traumático que eso implica, uno esperaría un poquito de criterios de eficiencia, pero esto lamentablemente lo digo porque es un gobierno que es cercano, bastante más cercano a mis ideas políticas, que es la tónica de este gobierno, que ha sido precisamente la falta de eficiencia. O sea, y ahora mismo también nos entraba muy día en la mañana el tema de la regla fiscal, de todo el tema de la mala proyección del gasto, del déficit fiscal en particular, que se proyectó de mala forma. Entonces, como que se van repitiendo y vamos viendo esto mismo en distintos sectores. Y esa es mi preocupación, porque al final este tipo de desaciertos terminan atentando contra la credibilidad del Estado, por supuesto, contra la credibilidad de la democracia. Y eso es lo más grave. Claro, ahora uno se podría preguntar ¿por qué pasa esto? Porque ¿es esto como una confirmación, Javiera, a tu juicio, o digamos es inevitable preguntarse si el problema que tiene este gobierno es precisamente de gestión y aquí se demuestra? ¿Es así? ¿O
cuando uno empieza a mirar el detalle, por ejemplo, de las casas que la mayoría de las que han sido reconstruidas, o la gente que ha logrado reconstruir, son soluciones privadas. O sea, Claro. o es gente que logró juntar su plata y se reconstruyó, o son Desafío Levantemos Chile, Techo, que logran llevar... O sea, ahí es evidente que hay una gestión más rápida. Hay un problema aquí porque no es un problema de recursos, los recursos están. El problema es de ejecución más rápida. Y cuando uno le pregunta al gobierno, en general las respuestas son del tipo que es bien complejo, porque cada persona y cada situación es distinta. Y hay casas que no se pueden construir ahí mismo, pero hay que construirlas en otra parte. O hay casas que hay que demolerlas completamente y limpiar para poder volver a reconstruir. O hay gente que no quiere irse, etcétera. O sea, digo yo... ¿esto es un problema de gestión? ¿Es uno más de los problemas de gestión del gobierno, Javiera? O sea, claramente sí. O sea, desde el momento que tú tienes que generar un proyecto de reconstrucción, el proyecto de reconstrucción implica no solamente restablecer las viviendas, sino que también ver si están en lugares adecuados. Esto ya pasó en Valparaíso, también hay antecedentes y hay capital acumulado de lo que ocurrió en el incendio de Valparaíso del 2014. Entonces, yo no entiendo de qué manera se está como pensando la política pública, y también, si no es posible, entonces, si no tienes criterios de eficiencia en el Estado, hacer alianzas público-privadas. Yo no sé en qué momento no se está contemplando ese tipo de salidas. O sea, no puede ser que a un año tengas un 26% recién de viviendas cubiertas, y además de eso, que las 78 mismas que tú hacías referencia son de capitales privados. No solamente de las fundaciones, sino que de personas que pudieron tener la plata para poder reconstruir sus propias viviendas. Entonces, a mí me parece escandaloso, pero digo, esto no es solo lo que ocurre, y yo lo encuentro súper lamentable, porque en teoría se suponía que el socialismo democrático era el que venía a ayudar a arreglar este tipo de cosas o déficits gubernamentales, y en esto lamentablemente el socialismo democrático está demostrando que no es eficiente tampoco. Entonces yo esto lo encuentro lamentable, a mí me da vergüenza, de verdad. Claudio, para cerrar la idea. No, coincido plenamente con Javiera respecto a lo grave de la situación, y que en último término es vergonzosa, habla muy mal del Estado de Chile y del gobierno. Solo agregar para ilustrar hasta qué punto estamos hablando de una cuestión inédita, que en su minuto, cuando recién ocurrió esta tragedia, el presidente Boric prometió de que no iba a pasar del invierno sin que esto estuviera parcialmente solucionado. Y ayer, con cierta ironía, pero insisto, ilustrando la gravedad de la situación, Pablo Ortúzar decía en su columna en La Tercera, claro, pasó el invierno, pasó la primavera, viene el verano, ¿hasta cuándo vamos a llegar, digamos? Entonces, bueno, y lo último es que, considerando todo lo que hemos dicho con Javiera, también es de esperar de que cuando el gobierno actúa de un modo mínimamente razonable, también operen las instancias fiscalizadoras. Y aquí hay preguntas que están sin respuesta y que también exigen, valga la redundancia, una respuesta que nos permita aclarar al menos qué ha pasado. Oye, porque esto no tiene explicación Antes de seguir razonable. avanzando, Sí. nota al margen, el IMASEC de diciembre creció un 6,6%, se esperaba un 4,5%, no estuvo en los cálculos, y el PIB de Chile al cerrar el 2024 fue finalmente un 2,5%, sorpresa buena, pero ni cerca de lo que se había proyectado. Superó de verdad. superó todas las proyecciones, que eran de 4. Se sabía que iba a ser un IMASEC expansionista, Claro. pero superó todas las Una proyecciones. sorpresa buena. Es el mejor IMASEC en casi 3 años. Y claro, como tú dices, termina siendo, cuando se acumula y se suma todo el crecimiento del 2024, termina siendo mejor de lo que se había proyectado. Una buena noticia. Sí, la directora de presupuesto va a venir bien porque va a cuadrar Eso mejor iba a la decir yo, a mí y al ministro Marcel también, Normal. ¿cierto? Menos mal, sí. Javi Arce. Vamos a más materia Oye, de análisis. Oye, hablando de, durante el fin de semana, y esto es como parte en consecuencia de la reforma previsional, también empiezan a aparecer, o empieza la discusión presidencial, que alguien puede decir, bueno, no es el momento todavía, pero es como inevitable, y empiezan a aparecer también las encuestas y todo. Esto de la ministra Janet Jara como posible carta presidencial, ¿es algo que ustedes lo ven como algo posible? Incluso también se nombró al ministro Marcel. Todos los que tuvieron algo que decir Claro. en la reforma previsional. Claudio. Lo primero que yo diría al respecto es que no estamos
están anticipados, porque la elección presidencial a fines del 2025, año que ya comenzó, y además entre medio se supone que van a existir, o al menos una posibilidad real ciertamente, que existan elecciones primarias, eso es a mitad de año. Si uno considera que esas primarias se pueden realizar a mitad de año, la verdad es que del punto de vista político estamos bastante cerca. Entonces yo lo primero que diría que me parece que es pertinente ya conversar al respecto, y lo segundo es que considerando tanto esa proximidad de las eventuales elecciones primarias como el hecho de que el socialismo democrático carece de, y en general el oficialismo, carece de candidatos claramente posicionados, es natural que frente a cada coyuntura política se pregunte por el eventual surgimiento o alza de ciertos nombres que pueden ocupar ese vacío. Ahora, dicho eso... ¿Tiene las características? Eso iba a decir. Dicho eso, a mí lo que me llamó más la atención de lo que se ha conversado en los últimos días a propósito de la eventual candidatura de Janet Jara es que ella ayer en su entrevista en El Mercurio dice algo así como que sería bonito que Michelle Bachelet volviera a aparecer, y eso me parece que confirma que hay distintas voces, distintos liderazgos dentro del mundo de las izquierdas que está mirando a Michelle Bachelet como la gran salvadora del punto de vista electoral, no sé si para ganar la presidencial, pero al menos para levantar la lista parlamentaria y tener una candidatura y una elección altamente competitiva, porque es muy curioso que alguien que se está levantando y que está en su mejor momento, digamos, desde el punto de vista de los logros políticos, puesta en este escenario, como se dice coloquialmente, tire la pelota a otro jugador, digamos. Claro. Lo normal es decir, no estoy preparado, este no es el momento, en fin, ese tipo de cosas, pero ella expresamente habla de Michelle Bachelet confirmando algo que se viene conversando también en los últimos días, así que yo al menos me quedo con eso, con que el nombre Michelle Bachelet pareciera estar despuntando cada vez más, instalándose cada vez más dentro del mundo de las izquierdas, y bueno, la gran pregunta es si es que eso va a ocurrir o no de vuelta de las vacaciones, de vuelta de febrero. Javiera. O sea, a mí me parece que Janet Jara es una excelente funcionaria, bastante eficiente, y ella ha hecho un muy buen trabajo. O sea, independiente de esto, yo creo que una de las principales gestoras de este logro fue precisamente ella con el ministro Marcel, entonces de alguna u otra manera queda bien posicionada para lo que podría ser una primaria. Ahora yo, coincidiendo con el análisis de Claudio, efectivamente están en el socialismo democrático y en las izquierdas en general tienen el escenario bastante abierto porque no hay un nombre fuerte, salvo que concite mayores apoyos transversales, que es la expresidenta Michelle Bachelet. Ahora, tampoco, más allá de que Evelyn Matei lleve corriendo sola un buen tiempo, tampoco es que yo diría que está o que no podría pasar algo. O sea, de hecho, ¿algo como qué? El desgaste puede ser su desgaste, por ejemplo, o en efecto el desorden también de la derecha. Claro. O sea, se le han salido ya al camino no solamente Kast, que dijo que no iba a ir a primaria, sino que también el mismo. Entonces ahí hay públicos cautivos, hay públicos que van a empezar a salir de ambos lados, y claramente eso puede terminar afectando la misma candidatura de la candidata Matei. Entonces yo tampoco daría por sentado. Ahora, el tema principal, y solo terminar con esto, es ver qué vamos a hacer con la lista parlamentaria. Yo creo que eso es lo más complejo de cómo se va a articular, si van a ir en una o dos listas, si quién va a encabezar estos proyectos también. Eso yo lo veo más difícil para evitar, por ejemplo, que se caiga completamente la votación de ambos bloques. Yo le iba a mencionar la encuesta Panel Ciudadano UDD, que muestra a Carolina Tobar, la que aparece ahí mejor parada, si que hubiese una primaria. No aparece el nombre de Michelle Bachelet, probablemente porque muchos asumen que no está dentro de la lista. Y aparece con un 40%, es decir, la realidad dice que ella renuncia en marzo, ¿no? Lo que hemos escuchado, y que ella va a ir a una primaria y la va a ganar, ¿o no? Claudio Alvarado. O sea, si es que el nombre de Michelle Bachelet no está encima de la mesa, porque Michelle Bachelet lo que logra es concitar apoyo desde la DC del Partido Comunista, básicamente, o una parte de la DC del Partido Comunista, entonces cuadra al actual oficialismo. Si es que ese nombre no está, por supuesto que todo indica que debería existir una primaria, y ahí uno de los nombres más fuertes por trayectoria es Carolina Toá, quien tendría, me parece, un escenario difícil de todos modos, porque por un lado es sabido que dentro de las huestes oficialistas, y en particular dentro, supongo, de una parte importante de la militancia o de quienes siguen con mucho interés la política desde las izquierdas, es un nombre muy atractivo, digamos.
Pero al mismo tiempo es una persona que va a tener que responder en una eventual candidatura por muchos de los problemas del actual gobierno. El hecho de haber sido el rostro, la mujer, el liderazgo más fuerte de este gobierno después del presidente Boric, naturalmente va a significar que muchos de los problemas que hemos conocido le reboten. Y no digo con eso que su candidatura sea inviable, pero sí me imagino una candidatura bastante ingrata, no necesariamente en la primaria, pero sí de cara a una primera vuelta presidencial. Ahora, Javiera decía, habló del desorden de la derecha y que esto podría afectar a la candidata Evelyn Matei, que hoy día, claro, corre como con ventaja, pero falta todo un tiempo y vimos en la Academ donde estaba buscando exactamente la cifra, pero baja un poco. Sigue liderando en la derecha, pero y así como Michelle Bachelet subió, pero Evelyn Matei baja un poco. ¿A qué se debe, Claudio, a tu juicio? ¿Tiene algo que ver con la reforma a las pensiones que en el fondo ella le golpea a ella cuando uno analiza también? En la misma encuesta Academ, quienes aprueban la reforma de pensiones es mucho más la gente de centro izquierda que la gente de centro derecha, que solo como el 50% aprueba la reforma. ¿Puede ser que haya ahí un castigo a Evelyn Matei? Porque es su sector, el de Chile Vamos, el que apoyó la reforma, por eso a eso me refiero. Claro. Es posible que eso esté incidiendo en el corto plazo, también puede ser que haya algo del desgaste que menciona Javiera, pero en cualquier caso son disminuciones que si uno considera además el margen de error de la encuesta Academ no son demasiado significativas, sigue bien posicionada. A mí me da la impresión, la verdad, que en el caso de Evelyn Matei el principal desafío no está dado hoy día principalmente por las encuestas, porque sumando y restando sigue liderando con distancia, sino que está dado más bien por lo que decía Javiera. O sea, el desafío de la oposición es que se lleva a cabo una negociación parlamentaria y una conversación política entre sus distintos componentes un poco más civilizada y más razonada de lo que se ha visto en las últimas semanas. Yo creo que ese es el principal desafío de la oposición y ahí por supuesto que Chile Vamos y la candidata Matei en particular tienen una responsabilidad de cómo al mismo tiempo diferenciarse, tender puentes con el gobierno ahí donde corresponda, mantener viva, más viva de lo que se ha visto hasta ahora me parece, una cordialidad y una coordinación sin la cual es muy difícil pensar, más que en un eventual triunfo, incluso en lo que viene después, digamos. Sí, aquí la derecha ya conoce esta historia, digamos. Una parte muy significativa y condición de posibilidad lo que sigue es ganar una elección, pero después hay que ofrecerle gobernabilidad al país, y para ofrecerle gobernabilidad al país, primero hay que ser capaces de coordinarse mínimamente entre quienes componen tu sector político. Y ahí, en eso que repercute en la negociación parlamentaria, que repercute en el programa de gobierno, que repercute en las prioridades políticas, yo creo que Evelyn Matei tiene sus principales desafíos por delante. Javiera, para ir cerrando esta pasada presidencial. O sea, a mí me parece que ese es el principal desafío, además, como por ahí dijo Ignacio Briones, quien me parece bastante ponderado y una persona muy inteligente, dijo que para tener liderazgo de repente había que hacer como un trade-off, y en este caso el trade-off era perder un poco en las encuestas, pero también consolidar el liderazgo, porque si fuera por ese caso estaríamos haciendo retiros de fondos todo el tiempo, si gobernáramos necesariamente por las encuestas. Entonces, ahí yo creo que la derecha demostró, más allá de lo que les decía de las loas a la ministra Jara y al ministro Marcel, creo que aquí fue fundamental el liderazgo del senador Felipe Kast, del senador Cruz Coque, del senador Galilea. Claro, que estuvieron ahí haciendo los procesos de negociación y finalmente dando garantías de gobernabilidad. O sea, más allá del triunfo, porque para mí por lo menos no es la mejor reforma que podríamos haber aspirado a las pensiones, creo que de nuevo, la que propuso Briones en algún momento parece mucho mejor que esto, pero es una lección que tenemos que aprender desde el otro lado, de que cuando no todo el tiempo vamos a tener la oportunidad de hacer buenas reformas, y cuando haya buena oportunidad hay que aprovecharlas en ese momento, por el ánimo maximalista que había en esa época. Creo que es fundamental las gracias de que por lo menos se pudieron sentar dos sectores a poder sacar acuerdos, y eso es muy prometedor independiente de lo que ocurra. Si es que le toca gobernar a Matei en el futuro, que va a haber espacios para poder hacer negociaciones en normas, porque como vamos, el nivel de fragmentación va a seguir presente, el nivel de fiscolaje también, mientras no haya una reforma del sistema político mucho mejor y que permita o que constriña por lo menos el número de partidos y también genere una disciplina parlamentaria, porque es un desastre ese Congreso. Bien, va lento, va lento eso de la reforma del sistema político. Una intentona, pero no sé si en el nuevo escenario desde marzo en adelante van a lograr algo. Otro tema tiene que ver con lo que está pasando a nivel mundial. Donald Trump
Yo no sé qué tan preocupado lo ha dejado usted. Hoy día dijo que se supone que hoy día Donald Trump va a hablar con Trudeau y también con Claudia Sheinbaum. Claro. Además se reúne con el primer ministro israelí. O sea, el hombre está moviendo la agenda mundial, pero con todo. No sé qué tan preocupados están ustedes ante esto. Partamos con Javier preguntándole también, sumando cómo se analiza ya en Europa. En claro. Europa. En Sí, Inglaterra, en realidad, que ya no es la Unión Europea. Que ya no es lo mismo. Sí, a ver, yo siempre escucho y siempre recomiendo este podcast que es muy bueno, que se llama The Resist Polity, que es un podcast que es uno de los más famosos a nivel mundial y que está en Spotify y ustedes lo pueden escuchar. Es muy, muy bueno los análisis que hace el Rory Stewart con el Alex de Campbell. Mira, la verdad es que para mí es una distopía. Yo le comentaba hoy día en la mañana a un amigo que yo, así como que desde hace 2 semanas estoy como en un estado constante de depresión. Así tengo que tomar ansiolíticos para dormir. No, es de verdad, es una cosa terrible. Por Donald cada vez Trump. que veo las noticias. Sí, es como deprimente. Ver, para mí por lo menos, como que hasta me afecta el ánimo. De verdad se los digo, así como sinceramente. Ya las medidas que ha tomado Donald Trump son unas cosas impresionantes. O sea, no sé si escucharon o tuvieron la posibilidad de ir mirando las interpelaciones que hizo el Senado hacia los distintos posibles ministros de Trump, entre ellos la secretaria de Inteligencia, el secretario de Salud. O sea, es una cosa bien impactante. A mí de verdad me impacta que haya puesto un tipo de antivacuna. La secretaria, además de la que aspira a ser secretaria de Inteligencia, celebrando la invasión de Rusia a Ucrania cuando se abre la guerra, y con unos tweets que se los mostraban los senadores demócratas. Es una cosa bien impresionante. Entonces, además de eso, el tema que a mí me genera curiosidad. O sea, primero, es las medidas proteccionistas que están generando. Yo escuchaba el discurso de Trudeau, que dio un discurso además en francés y en inglés, muy impresionante. Me encantaría tener esa capacidad de poder hacerlo alguna vez, de hablar esos 2 idiomas de esa manera. Entonces les explicaba a los ciudadanos canadienses que tenían que preferir productos canadienses porque porque así como Estados Unidos va a generar una taxación en sus propios productos, esto merecía que se consumiera. Pero además decía otra cosa que era más preocupante, y que eso, como también lo dejo sobre la mesa. Todas las medidas proteccionistas económicas que está generando Trump van a tener un impacto directo en el costo de la vida de los estadounidenses. Ya vivir en Estados Unidos es carísimo, no solamente la casa, sino que también las comidas. Entonces, Trudeau decía, hasta el jugo de naranja que consumen los americanos lo producimos nosotros. Entonces, ese impacto en la alimentación, por ejemplo, va a ser brutal. O sea, y estamos hablando que la alimentación no es un bien suntuario, es un bien constante que todas las gentes, las familias consumen. O sea, nosotros tenemos que comer, es necesario. Entonces, a mí me preocupa que eso genere, por ejemplo, nuevas alianzas y nuevas conversaciones entre la Unión Europea con Canadá, por ejemplo, entre el fortalecimiento de los países BRICS, y eso genere una política tan agresiva que ha tenido, y tan además del desmantelamiento de la democracia, de todos los valores occidentales que está teniendo Estados Unidos, los aísla finalmente del mundo y terminan todos unidos en contra de ellos. Y eso puede ser muy aterrador. Claudio Alvarado, ¿igual de preocupado? A ver, yo diría 2 cosas. ¿Con ansiolítico? No, nos queda poco tiempo además, así que yo diría 2 cosas muy puntuales. Lo primero es que el panorama geopolítico, algo de esto decía Ignacio Walker en la entrevista anterior, está bastante movido desde antes de Donald Trump. Por supuesto que su llegada al poder, su vuelta a la Casa Blanca, introduce nuevos elementos de dramatismo, de incertidumbre, de polémica, pero esto, digamos, el escenario global ya había cambiado hace varios años atrás, y de algún modo esto es solo la confirmación de que vivimos un mundo un poco distinto a lo que nos acostumbramos a principios de los 90. Y en ese escenario, esto es lo segundo que agregaría, es que a mí me parece que el esfuerzo, para el cual ciertamente no ayuda la retórica y la performance permanente de Donald Trump, es intentar separar la paja del trigo y ver cuáles de aquellas medidas que se anuncian o qué es lo que hay tras aquellos discursos rimbombantes o estridentes que en verdad son altamente inquietantes, cuáles están dentro del margen de lo discutible, cuáles ayudan a entender por qué el electorado estadounidense votó a Donald Trump, yo diría a pesar de Donald Trump, y yo creo que en eso todavía la noticia está en pleno desarrollo. Han sido 2 semanas muy intensas. Pero ya aplicó varias de las cosas que había prometido. O sea, con esto está probando que no eran amenaza. Pero la pregunta digamos, la duda que surge es, van 2 semanas.
sabemos que las lunas de miel, como se le llama habitualmente a este periodo de los gobernantes, son cada vez más cortas. Claro. ¿Cuánto más va a durar este periodo Donald Trump? O si no es más bien parte de una estrategia, de un diseño que no conocemos y que quiere, digamos, hacer mucho ruido, mostrar mucha fuerza al principio y luego más bien seguir de modo más pragmático, porque cuesta imaginar un gobierno con este nivel de intensidad los 4 años, digamos. Entonces ahí yo creo que todavía falta mucho por conocer. Javi, breve para cerrar, por favor. Sí, pero solo un tema. Yo ahí estoy en desacuerdo con Claudio porque MAGA, o sea, Make America Great Again, como este sector importante del Partido Republicano, que se toma que son los trumpistas, tienen mayoría en ambas cámaras. Entonces, todo el concepto de equilibrio de poderes del Estado está a punto de irse a la B. O sea, tienen el Ejecutivo, tienen el Legislativo y además tienen el Judicial. Bien. Recordemos que durante todo el periodo anterior de Donald Trump dejó instalada una cantidad de jueces, no solamente en la Corte Suprema, sino que dentro del Poder Judicial, y eso va a tener impacto porque no se van a poder recurrir a por lo menos generar o control de legalidad sobre algunas enmiendas que a mí me parecen francamente insólitas. Tus 10 segundos de cierre, Claudio. No, hay que ver si eso efectivamente es así, digamos, como decía, estamos apenas con 2 semanas de asumido y claro, hay que ver si es que esa mayoría es tan homogénea o no, como uno la mira desde lejos, podría ser que se dé una cuadratura total, también podría ser que se produzcan rencillas internas. Entonces, en fin, yo no me atrevería todavía a asegurar que va a ocurrir lo que dice Javiera, pero hay que ver. Partió fuerte, vamos a ver si se mantiene así. No, y además que Donald Trump es una efectivamente que es problemática. Yo solo diría que hay que intentar separar la paja del trigo y ver cuánto de lo que él propone efectivamente es escandaloso, impresentable y cuánto, bueno, hace sentido o al menos discutible dentro del margen de lo democrático. Javiera Arce, Claudio Alvarado nos han acompañado con sus opiniones sobre actualidad este lunes. Muchas gracias, Javiera. Ha sido muy amable. Que esté muy bien. Claudio, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Un abrazo a la distancia, Javiera. Gracias, Claudio.